saber de parte de ustedes cuáles fueron sus principales dudas haciendo el ejercicio. O si necesitan que repasemos algo en particular. Igual creo que el tema de la codificación fue algo que tuvieron varios. Igual vamos a repasar hoy nuevamente la definición de los códigos y otra forma como de agregarlo dentro de la estructura de la gama. ¿Sí? O igual vamos a hacer a completar el módulo 2 y vamos a sumar un poquito más a esa GAN que vaya agarrando forma. Así que voy a dar un poquito de contenido y ahí nos vamos a practicar. Ya, ¿ustedes ven la pantalla, la presentación? Sí. Ya, hoy vamos a cerrar el módulo 2, que contempla todo lo que es la estructuración y construcción de la carta GAN, que fue lo que partimos la vez pasada. Hoy vamos a agregar o terminar de configurar los hitos. Vamos a establecer las duraciones y vamos a trabajar con riesgos, que eso salió en la primera clase y le había dicho que más adelante lo íbamos a ver. Bueno, hoy va a ser ese día para complementar. Ya. Esto me lo va a saltar un poquito. Y dentro de la información que tenemos que, o que necesitamos complementar para la actividad, específicamente, y ahora empezar a hablar, ya va, un momentito, perdón. Justo empezó a ladrar cuando empecé a hablar. Ya. Recapitulando, la información que necesitamos como para que la actividad tenga la información completa o no solo el título, porque no queremos nada más el título, hay distintos recursos o información que debiésemos ir complementando la actividad. Una, lo primero y lo principal, por supuesto, el nombre, la duración, el responsable, las dependencias, que esa es una característica que vamos a ver en la siguiente clase, en la del viernes, donde vamos a empezar a identificar dependencias. Entonces, volvemos atrás de nuevamente. Es importante que siempre consideren dentro de la EDT o el esquema del desglose del trabajo, ojalá el escalafón o los niveles de dependencia que tienen las actividades. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tanto identificar qué prela a una actividad o qué la deriva y qué la antecede. Entonces, el orden es importante como se va definiendo el trabajo. ¿Por qué? Porque esto debe ser como un método bola de nieve. A medida, yo parto pequeño y a medida que voy avanzando en el proyecto, esto va creciendo hasta que tengo mi gran proyecto completo, que es, al final yo quiero llegar o la meta es entregar al cliente, pero parto de pequeño. Esto debería ir de forma incremental. La duración siempre o la estimación de la duración, mira, va a depender pudiera depender de tres factores, principalmente eh, ay, ¿dónde lo tengo? Perdón. Va a depender primero de la expertise que ustedes tienen para poder estimar. La experiencia es lo que le va a dar también una estimación más precisa. Em, otro punto que debiese tomar sobre la estimación, ojalá serán los instructivos y las actividades de trabajo que ya ustedes tengan procedimentadas y estandarizadas. Debiese llegar a un punto donde ciertos trabajos ya debiesen tener un estándar del tiempo que tardan. Ojo, hay actividades que siempre van a ser las mismas, van a ser cíclicas. Tal vez lo que pueda cambiar es el técnico o el experto que la ejecuta, pero si la actividad está estandarizada, el tiempo debiese también estar acorde al estándar del procedimiento. Entonces, eso es bueno que al final se los vaya dando el día a día para poder hacer la estimación. Y puede que haya actividades que
a lo mejor en el inicio no tengan la estimación, pero una vez que ustedes van haciendo registros de la información y cómo se va ejecutando, ustedes debiesen tener un histórico para analizar en promedio cuánto es el estimado de esa actividad. Entonces, otra ventaja también de tener la planificación bien marcada, detallada, es que todo te va a permitir generar información para tomar decisiones a futuro. O ir obteniendo históricos de las actividades que para ustedes son comunes y cíclicas según el equipo. Entonces, el, el poder está en la información. ¿Qué invito yo también? Que la información que tengan como histórico la analicen, porque eso te va a ir dando también información más precisa para poder tener una planificación más óptima. En el deber ser, una vez que cierra el proyecto, nosotros de una buena práctica es revisar qué salió bien y qué salió mal en el proyecto y tomar eso como lección aprendida e incorporarlo, integrarlo en el siguiente y no repetir los errores. Entonces, un error común siempre es buscar esta necesidad de hacerlo rápido y por hacerlo rápido no hago el zoom necesario para poder hacer una estimación de las actividades como más acorde a la realidad también. O por querer entregar antes de, no realmente hacen una estimación, un cálculo del tiempo real. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que te vas encontrando en el camino y lo que puede pasar. Si bien la planificación te va a permitir, em, ojalá tomar todos los riesgos que puedas tener o las desviaciones que puedas tener en el proyecto, ese colchón, por decirlo así, de desviaciones que pudieses presentarte o riesgos que se pudieran materializar, hay que incorporarlo dentro de los tiempos. No ser tan escueto en decir, bueno, esto es un día y no estoy, por ejemplo, tengo un día de una actividad específica, pero no estoy tomando en cuenta la preparación que tengo que tener para, los recursos que estén disponibles, que estén eh, a mano del técnico que va a ejecutar el trabajo. Entonces, tengo que siempre ver todo como, yo recomiendo siempre ver todo como un ciclo. Al final, cada actividad es un mini ciclo también de ejecución. Pero para poder llegar a eso, primero, tengo que tener disponible todos los checks de los recursos. Tengo los recursos, tengo la mano de obra, puedo ejecutar el trabajo, tengo una condición segura, parto, ejecuto y una vez que cierro, entonces ahí hago un ciclo completo, pero de la actividad. Entonces, para estimar, eh, siempre considerar la experiencia previa y eso incluye lo que ya ustedes han vivido dentro de las reconstrucciones, los proyectos anteriores, los históricos, esos datos también. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que te evidencia la historia de cómo ha sido. Si yo digo, no, mira, esto puede tardar un día, pero en realidad históricamente siempre ha sido 2, 3 días, la realidad es que yo me deje llevar es por el histórico, porque esa es la evidencia que tengo de lo que ha sucedido realmente. Y el juicio experto no lo dejo de lado, pero hay que considerarlo. Entonces yo creo que la combinación de las tres siempre te va a ayudar a hacer una estimación más precisa de las actividades. Dudas, sugerencias, preguntas, cualquier cosa me interrumpen. Ya. Hitos igual ya lo habíamos mencionado, pero es importante otra vez recordar y que habíamos quedado y acordado que íbamos a tener los hitos de calidad por etapas del proyecto. Entonces, eso también lo tenemos que incorporar ahora dentro de la DT. Creo que no todos lo hicieron, pero ese es uno de los acuerdos que damos para la estructura de la GAM. Importante que igual hay hitos que a lo largo del proyecto, adicional a los de calidad, hay que incorporar también. Por ejemplo, eventos importantes puede ser la recepción del equipo o la recepción de un repuesto crítico, que eso me va a permitir continuar con el trabajo o cumplir dentro de la fecha. La liberación de calidad, la entrega del equipo al cliente, eso también es un hito, porque eso es lo que me marca el cierre de mi proyecto. Ya. Lo importante de tener o el beneficio de evidenciar el hito dentro de la GAM
es que eso me permite tener mayor control y un seguimiento de la comunicación también, porque todo el mundo va a tener clarito si ha llegado al hito 1, si he llegado al hito 2, en qué etapa del proyecto estoy. A veces ven más el hito que las propias desglosas de la actividad o el avance de cada actividad. Ya, otra cosa que es importante también y que puede impedir que se complete una actividad según lo planificado son los riesgos. Creo que esto lo hemos mencionado en las primeras clases, pero aquí sí vamos a trabajar un poquito más a profundidad los riesgos. Un riesgo, por ejemplo, en una actividad puede ser algo que tal vez me impida concretar la actividad en específico. Un ejemplo, si yo tengo un hallazgo mayor o un daño mayor mientras estoy desmontando el motor, eso probablemente me va a generar una replanificación de de toda esa etapa o de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor inicialmente en la evaluación yo no había contemplado cierto repuesto y al desmontar resulta que tengo que hacer otro o una reparación mayor o hacer un reemplazo de un componente. Entonces, eso me va a sumar tiempo dentro del proyecto de la planificación completa. Entonces, siempre los riesgos son eh, momentos que pueden significar un cambio crítico, tal vez. Vamos a trabajar en 3 niveles nada más, alto, medio y bajo. Por supuesto que hay cosas que son más de mayor criticidad, pero como para identificar el grado de riesgo que puedo tener sobre la actividad. Entonces, siempre algo que tenga probabilidad de ocurrir, eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque si entre mayor probabilidad, mayor riesgo, o también tiene que ver con un tema de ocurrencia, porque hay cosas que tal vez, mira, en toda la historia que tenemos de Fini nunca ha ocurrido que un motor esté dañado. Siempre lo desmontamos, está en perfecto estado, cumple su proceso completo de reparación o de reconstrucción y eso nunca nos ha pasado bueno. También, una vez más, los históricos de los eventos o de los impedimentos que ustedes han tenido al proyecto, eso le da mayor probabilidad de ocurrencia y eso también te lo va a dar la expertise y los años. Tal vez si no hay un control o un seguimiento de esos eventos que les han ocurrido, que les han generado una replanificación, tal vez las personas que tienen mayor tiempo pueden decirle, mira, ¿qué tan probable es que te ocurra eso? Y ahí es donde uno tiene que acudir también al experto, el que tiene más experiencia o más tiempo, es el que tiene también a veces el target y la información que en otro lado no está escrito. Una buena práctica en los proyectos igual es que uno vaya llevando también registro de esos eventos críticos que han marcado replanificación o cambios mayores en la planificación. ¿Por qué? Porque eso te va a ir dando una trazabilidad de cada cuánto va ocurriendo eso. Esto es como los accidentes. No sé si conocen la pirámide de los accidentes que por tantos incidentes menores, luego vienen unos medios, después mayores y ya después que ocurre cierta cantidad de accidentes, viene una muerte. Es lo mismo. Cada vez que te va ocurriendo eventos de mayor riesgo dentro de la planificación, y aquí lo pueden hasta sectorizar por tipo de equipo, eso te va a ir cambiando también, tal vez en el tiempo, el grado y el espacio que yo le doy a cada actividad, la estimación que yo le doy en la planificación. No siempre los equipos van llevando como trazabilidad de los riesgos, pero cuando ocurren y te cambian todo contra todo tiempo, ahí se le toma como más seriedad a lo que es el riesgo. Ya. Siempre recordar que las actividades que son más sensibles son aquellas que tienen mayor incertidumbre, técnica sobre todo, las que tienen una variable de la logística, y vean que esto siempre estoy dependiendo de un tercero. O todo lo que está asociado a abastecimiento, porque cualquier cosa puedo comprar y pasar. Y
Por ejemplo, si estoy trayendo algún repuesto que está al otro lado del mundo, las probabilidades que eso llegue en hora, en tiempo, en forma, puede que llegue completo, puede que no. Siempre va a haber la probabilidad de que algo pase. Y lo normal es incorporar esa incertidumbre dentro de la planificación. Si yo asumo que todo va a ser normal y que no me va a ocurrir nada, estoy siendo un planificador muy optimista, pero ese optimismo tóxico aquí no puede aplicar. Entonces, es importante que siempre vea todas las variables. No quisiera decir que pensando mal, pero eh, el trabajo de ustedes en este caso es pensar también en lo que pueda ocurrir mal en el trabajo. ¿Qué me puede pasar en el camino que me descuadre en mi plan completo? Entonces, su trabajo es pensar en todas las posibilidades que nadie las va a pensar por ustedes. Sobre todo cuando hay esa premura por entregar al cliente, nos comprometimos en un mes y realmente no te da un mes para tener el equipo. Ahí es donde hay que jugar Tetris con los tiempos y con los espacios. Pero no creo que a ustedes les ocurran esas cosas. Ya, vamos. Aquí les doy como 4 grupos de riesgos que son más típicos y por el tipo de proyectos que ustedes llevan. Familias de riesgo hay múltiples, pero pensando como 4 comunes y que creo que dado el tipo de proceso que ustedes llevan, de proyectos, creo que estos son los que más les pueden aplicar porque ustedes son como los orquestadores de muchas partes. Entonces, lo primero es el riesgo técnico, eso es latente. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con equipos que son especializados, necesitan también una mano de obra calificada. No cualquiera va a hacer un desarme de un equipo, tiene que tener las competencias y la certificación asociada para poder hacer el trabajo. Entonces, siempre también todo lo que a mí me pueda, perdón, generar un daño o detectar un daño que inicialmente yo no lo contemplé, vamos a hablar de los componentes como tal del equipo, eso vamos a asociarlo a riesgos técnicos. Los retrabajos también pueden ser riesgo técnico. ¿Por qué? Si nos vamos en específico al tema de las competencias de los que ejecutan el trabajo, si hay algún técnico que no tiene la calificación para hacer ciertas maniobras, eso se puede materializar en un riesgo técnico. ¿Por qué? Pues puede dañar un componente, puede hacer alguna maniobra que siempre va a estar en riesgo de dañar el equipo o romper el ciclo del proyecto completo. Em, Esto siempre vamos a asociarlo más a las competencias del personal que ejecuta el trabajo, de la forma que se hace el trabajo también. Volvemos a lo mismo. Hay ciertas actividades que debiesen estar estandarizadas y procedimentadas de cómo debe ser su ejecución. O el paso a paso, si alguien se salta algún paso crítico, eso es un riesgo técnico que me puede generar algún daño dentro de los componentes. La segunda patita también tiene que ver con el riesgo operacional, pero aquí ya vamos a asociarlo más a la falta del personal. Las capacidades operacionales para tomar los equipos o para hacer cambios según el orden que yo tenga que ir haciendo, que tenga que ir ejecutando el trabajo. Entonces, a diferencia de la de arriba, que va más hacia la expertise y a la competencia, el riesgo operacional va más asociado a la capacidad de tomar o de gestionar el proceso como tal de reconstrucción del equipo. Son separadas, aunque son hermanitas, van juntas. Igual, si yo no tengo la capacidad en cuanto al tamaño del equipo para tomar la magnitud de lo que necesito hacer, eso es un riesgo operacional.
Porque no es lo mismo hacerla el trabajo con una persona, hacerla con 5. Y en tiempo y forma tampoco, porque lo que puedo hacer con 5 personas por supuesto, va a ser en menor tiempo. Con una me va a tomar mayor tiempo. Entonces, aquí tengo que jugar también como con las capacidades del personal. Capacidades me refiero siempre al tamaño. Bueno, las prioridades cuando van cambiando y que una tiene más premura que otra, estos cambios en la operación también son riesgos. ¿Por qué? Pues podemos decir, mira, ya no le des prioridad a este equipo, dale a este otro. Y tengo un solo técnico, ¿a cuál de a dónde lo mando? ¿Cuál equipo es la prioridad? Entonces, la capacidad de ir respondiendo en la operación, eso es un riesgo también. Los riesgos de abastecimiento, que igual ya los he mencionado antes, pero todo lo que sea atraso de repuesto o stock insuficiente, o, por ejemplo, si tengo algún tema en aduana para internalizar algún repuesto al país, eso entra como un riesgo de abastecimiento. O todo lo que tenga que ver con el proceso de compra, de adquisición o traslados, entra dentro del abastecimiento, o la logística. Y finalmente los riesgos de calidad, que creo que también es algo importante y que les pega a ustedes, porque si yo hice todo el proceso y el proyecto acorde a tiempo y en forma, pero una vez que voy a hacer la inspección final para entregar al cliente, no pasa, ¿cómo queda el proyecto? ¿Me genera o no me genera un retrabajo? Entonces, los riesgos de calidad en este caso, en estos tipos, vamos a decir que es un grupo importante. Todas las observaciones que va teniendo calidad en lo largo del proyecto pueden pasar a ser un riesgo al final o se pueden materializar en que, mira, calidad rechazó el proceso completo y hay que volver un paso atrás y volver a revisar un componente. Entonces, eso es un riesgo latente y que también hay que considerarlo. O, por ejemplo, pudiese pasar también, hay casos donde puedo hacer todo mi proceso, no fallo internamente nada y cuando voy a entregar al cliente, tengo que pasar por un proceso de inspección de calidad del cliente. Y ahí es donde entra, bueno, mi cliente hace otras pruebas distintas a las que yo hago internamente. No hay homologación de las inspecciones o de las pruebas que tengo que garantizar de pasar para el cliente para que me acepte la entrega del equipo. También es otro riesgo también de calidad. No sé si les ha pasado algún caso así o hasta el momento van invictos con calidad. Siempre tenemos de los 4 riesgos que nos están indicando. Sobre todo el de Ujú. abastecimiento y el de calidad. Oye, abastecimiento, yo creo que de las industrias por las que he pasado, y ya van varias, como que es un denominador común. No hay un lugar, y yo creo que acá igual en Chile, por el tema de las aduanas, un poco también más protocolar todo el proceso de internalización. Entonces, ahí cuando tú ves que tanto pueden gestionar tan rápido, sobre todo el agente aduanero. Eso, bueno, comparo en Venezuela cuando empezó la crisis del política, cuando tú querías comprar, hay repuestos que solo los traían, en ese tiempo trabajaba en una industria petrolera, solo los traían de Suiza. Y cuando empezaron a restringir toda la parte de importación, se complicaba más la cosa. Entonces, como que es un proceso que por lo general yo me atrevería a decir que lo demás tú puedes hacer siempre como actividades o medidas de mitigación, pero el de abastecimiento, como depende de muchos actores, cambia la cosa. Y cuando tienes un solo proveedor, que es el único que fabrica lo que necesita, bueno, ahí se complica más la cosa. Ya.
¿Dudas hasta acá? Ya, vamos a hacer la última actividad de hoy sobre el mural, o sea, para completar la EDT, y vamos a trabajar sobre los riesgos, porque después de eso lo vamos a llevar al proyecto. Entonces, ¿qué necesito? Los mismos grupos, sus mismas EDT. He visto unos que las dejaron bien completitas y otros quedaron como a mitad de camino, pero vayan alimentando eso porque siempre todo lo vamos a verificar en la EDT del mural y eso mismo lo vamos a llevar al proyecto. Entonces, ¿por qué? Porque visualmente cuando tú lo dibujas, insisto, te permite tener como mayor visual a llevarlo al proyecto que es más lineal. Entonces, yo le dejé dentro del mural. Fernando, yo después te volví a probar el acceso al mural, pero no sé si te Ujú. llegó el correo y pudiste entrar. Si no, cualquier cosa ahora lo vuelvo a hacer, pero ya tenías el acceso activo. Ya, aquí dejé 3 simbolitos, verde, amarillo y rojo. Quedan 3 triangulitos. Los verdes son para identificar actividades de bajo riesgo, las que ustedes consideren que, mira, no, hasta con lo que manejamos hasta ahora, nunca hemos tenido tema con esta actividad, no, ningún problema. La de riesgo medio, vamos a decir que sí nos ha ocurrido, pero no con tanta frecuencia. Y las de alto riesgo son las que ustedes consideran, basándonos en los 4 riesgos también que vimos en las 4 familias. Coño, se fueron todos para la sala. Yo abrí la sala, pero no sabía que se iban a ir. Devuélvemelos. Ya, ahí Me voy. dejaron hablando sola. Tan, Ahí las estoy cerrando y se van a regresar. mira, nunca le dan clic a la cosa, hoy sí. Sí. Me dejaron como novia de pueblo ustedes. No, nos Sola mandaron para acá. vestida. No, de ustedes que le dieron clic y chao. Y yo dije, Ay, pero ni he no. explicado lo que vamos a hacer. Es que se cambió solo Es- a la sala. A Sí, nosotros nos sí, echaron sí. solos. los Sí, mandó Sí. No directo. apretamos. Ahora oye, sí que Fue nos, Mandaron están directo. como avión nos hoy. exiliaron. ¿Y qué me Yo Fue falta? dije, Lino. están enfocadísimos. Yo, Lino nos sacó verga. así, no fue, Yo no dije, fuimos pero ni nosotros. siquiera he explicado lo que vamos a hacer. Y me di cuenta porque cuando veo yo, porque están, no veo a nadie, ya, vuelvo. Explico ahora sí para que se puedan ir. Ya, dejé tres, 3 simbolitos o 3 triángulos. Y siempre con estos colores vamos a trabajar semáforos para hacerlo simple. El verde es bajo riesgo, el amarillo es riesgo medio y el rojo alto riesgo. Pensando en los 4 grupos de riesgos que hablamos ahora y que les mostré, el riesgo técnico, operacional, abastecimiento y Calidad. calidad. Eso como principalmente. Si ustedes identifican que hay otro grupo que es mayor a esos 4, bienvenido sea. ¿Qué quiero? Que de las actividades que están en su EDT, tomen o identifiquen, bueno, si esto es de riesgo bajo, estoy. Voy a poner encima el triangulito de la tarjeta o de la actividad que yo estoy identificando. Si es de riesgo bajo, medio o crítico o alto. Los 3 se tienen que poner de acuerdo dónde van a dejar cada una. Así que son 1, 2, 3, 4, son 5 de cada una. La condición es que al de alto riesgo, aparte de señalarlo, me indiquen cuál es el riesgo. Es decir, le voy a dejar una notita y voy a decir cuál es el riesgo que yo estoy evidenciando, o los riesgos, porque si yo digo, mira, esta actividad es súper crítica
y nos ha pasado tantas veces tantos problemas, puedo dejar en un post-it todo lo que ha ocurrido y por lo que yo estoy diciendo que eso es una actividad de alto riesgo. Por ejemplo, si es un riesgo asociado a seguridad, que no lo dejé en los 4 grupos, pero ustedes han tenido eventos de seguridad cuando han hecho esa actividad, bienvenido sea y también la identifican. ¿Qué es riesgo? ¿Cómo estoy dejando bajo, medio o alto la magnitud? Se la van a dar ustedes en base a lo que han visto, a lo que han escuchado, a lo que les ha tocado planificar. Ahí se los dejo. Pero después, sí vamos a, cada equipo va a decir cuáles fueron sus 5 de alto riesgo y por qué. ¿Se entendió? Dudas. Ahora sí, antes de irse a la sala. Que me dejes aquí sola. Ya. En total son 15. 5 bajos, 5 medios, 5 altos. Pero los altos necesito que digan cuál es el riesgo o los riesgos que usted está identificando en esa actividad. Si le está pegando a los 4 grupos o estoy sumando otro tipo de riesgo, colóquenlo. Pero digan cuál es el evento que ustedes asocian como riesgo, la ocurrencia. Ya. ¿Todos tienen acceso al mural? Sí. Cualquier cosa voy a volver a dejar el link acá. Que no veo si deja el histórico, pero se borra. Aunque sí. Ya. Ahora sí, vamos a la sala. Vamos a dejar 15, son las 10:35. 20 minutos. 25. Cuando es tiempo, vuelvan, por favor. Ya, estamos, ahora sí. Tiempo. Miren de